Las partes más extrañas de la Biblia. ¿Alguna vez te has topado con un pasaje bíblico que te dejó perplejo, incluso incómodo? La Biblia, un pilar de la fe para millones, contiene historias y leyes que desafían nuestra comprensión moderna. Acompáñanos en este viaje para explorar algunos de los pasajes más extraños y controvertidos, buscando entender su significado y su relevancia en el mundo actual. La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es un texto fundamental para el judaísmo y el cristianismo. Sus historias, enseñanzas y leyes han moldeado la cultura occidental durante siglos. Sin embargo, dentro de sus páginas encontramos pasajes que resultan extraños, perturbadores o incluso incomprensibles para el lector moderno. Estos pasajes no son errores ni omisiones. Son ventanas a las creencias, cosmovisiones y valores de las sociedades antiguas que los produjeron. Entenderlos requiere un análisis cuidadoso y una mente abierta, dispuesta a cuestionar nuestras propias preconcepciones. Uno de los aspectos más difíciles de la Biblia son las historias de violencia extrema, a menudo ordenadas o permitidas por Dios. Estos relatos ponen a prueba nuestra comprensión de la justicia y la moralidad. El relato del sacrificio de Isaac, Génesis 22, es quizás uno de los más inquietantes. Dios pone a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrifique a su único hijo, Isaac, como holocausto. Abraham, sin cuestionar, obedece y está a punto de cumplir la orden cuando un ángel interviene, deteniendo el sacrificio. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Es un ejemplo de obediencia ciega a la autoridad divina? ¿O es una metáfora de la disposición a sacrificar lo más valioso por la fe? La interpretación de este pasaje ha generado debates durante siglos. La destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, es otro ejemplo de violencia divina. Dios decide destruir estas ciudades debido a la maldad de sus habitantes. Solo Lot y su familia son salvados, pero la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal por desobedecer la orden de no mirar atrás. ¿Es este un ejemplo de justicia divina o un castigo desproporcionado? ¿Qué define la maldad que justifica la destrucción de una ciudad entera? Estas preguntas nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y la justicia. La historia de Jefté, Jueces 11, es una tragedia personal con consecuencias devastadoras. Jefté hace un voto a Dios: si le concede la victoria en la batalla, sacrificará lo primero que salga de su casa a su regreso. Desafortunadamente, lo primero que sale a recibirlo es su hija. Jefté cumple su voto, sacrificando a su hija. ¿Es este un ejemplo de la importancia de cumplir las promesas hechas a Dios, incluso a un costo terrible? ¿O es una crítica a la práctica de los votos imprudentes y los sacrificios humanos? Además de las historias de violencia, la Biblia contiene relatos de eventos sobrenaturales inusuales que desafían la lógica y la razón. Estos eventos a menudo se interpretan como milagros, pero también pueden verse como alegorías o metáforas. La historia de Balaam y su burra parlante, Números 22, es una de las más extrañas. Balaam, un profeta, es contratado para maldecir a Israel. En el camino, su burra se niega a avanzar, y Balaam la golpea. Entonces, la burra comienza a hablar, reprendiendo a Balaam por su crueldad. ¿Es esta historia un milagro literal? ¿O es una alegoría sobre la importancia de escuchar la voz de la conciencia, incluso cuando proviene de una fuente inesperada? La historia de Jonás y la ballena, Jonás 1-2, es quizás la más famosa de las historias bíblicas inusuales. Jonás es tragado por una gran ballena, o pez, después de desobedecer a Dios. Permanece en el vientre de la ballena durante 3 días y 3 noches, y luego es vomitado en la playa. ¿Es esta historia un relato literal de un milagro? ¿O es una alegoría sobre el arrepentimiento y la segunda oportunidad?
La imposibilidad biológica de sobrevivir en el vientre de una ballena durante tanto tiempo ha llevado a muchos a interpretarla como una metáfora. El Antiguo Testamento contiene una gran cantidad de leyes y mandamientos que pueden parecer extraños o irrelevantes en el contexto actual. Estas leyes regulaban todos los aspectos de la vida, desde la dieta hasta la higiene personal. Las leyes dietéticas de Levítico 11, prohíben el consumo de ciertos animales, como el cerdo, los mariscos y los insectos. Estas leyes a menudo se interpretan como reglas de higiene, pero también pueden tener un significado simbólico. ¿Por qué se prohibieron estos animales? ¿Tenían alguna conexión con las prácticas religiosas de otros pueblos? ¿O simplemente se consideraban impuros o insalubres? Las leyes sobre la pureza ritual, Levítico 12 a 15, establecen reglas detalladas sobre la limpieza después del parto, la menstruación o el contacto con fluidos corporales. Estas leyes a menudo se interpretan como discriminatorias hacia las mujeres. ¿Cuál era el propósito de estas leyes? ¿Promover la higiene? ¿O controlar la sexualidad femenina? ¿Reflejan una visión negativa del cuerpo y la sexualidad? La interpretación de los pasajes extraños de la Biblia es un tema de debate constante entre teólogos, estudiosos y creyentes. No hay una única respuesta correcta, y la interpretación depende de la perspectiva individual y del contexto. Algunos interpretan los pasajes bíblicos de forma literal, creyendo que cada palabra es la verdad literal. Otros los interpretan de forma metafórica o alegórica, viendo las historias como símbolos de verdades más profundas. ¿Cuál es la mejor manera de interpretar la Biblia? ¿Deberíamos tomar cada palabra al pie de la letra? ¿O deberíamos buscar un significado más profundo? Es importante recordar que la Biblia fue escrita en un contexto cultural e histórico diferente al nuestro. Muchas de las leyes y costumbres que encontramos en la Biblia reflejan las normas culturales y morales de la época. ¿Cómo podemos entender estas normas en el contexto actual? ¿Deberíamos juzgarlas según nuestros propios estándares morales? ¿O deberíamos tratar de comprenderlas en su propio contexto? Algunos argumentan que los pasajes extraños de la Biblia son un reflejo de la naturaleza misteriosa e incomprensible de Dios. Dios no siempre actúa de la manera que esperamos, y sus caminos a menudo son inescrutables. ¿Es esta una excusa para justificar la violencia y la injusticia? ¿O es una invitación a aceptar la complejidad y el misterio de la fe? La Biblia es un texto complejo y multifacético que ha sido interpretado de muchas maneras diferentes a lo largo de la historia. La presencia de pasajes extraños y controvertidos es un recordatorio de la complejidad del texto y la necesidad de abordarlo con humildad, respeto y una mente abierta. Estos pasajes pueden ofrecer valiosas perspectivas sobre la naturaleza humana, la fe y la búsqueda de significado. Al cuestionar y reflexionar sobre estos pasajes, podemos profundizar nuestra comprensión de la Biblia y de nosotros mismos. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo interpretas estos pasajes extraños? Te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para más análisis bíblicos y reflexiones sobre la fe. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que también puedan unirse a la conversación.